¿Alguna vez has sentido que hay algo en tu vida que simplemente no encaja? Como si repitieras errores, como si atrajeras dolor, como si sabotaras tu propia felicidad. Y lo peor, no sabes por qué. La respuesta puede estar en un lugar que has evitado mirar toda tu vida, tu inconsciente, y más concretamente en un trauma silencioso. Uno que no grita, pero te manipula. Uno que no recuerdas, pero que te dirige. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, fue uno de los primeros en hablar de esto. Él descubrió que muchas de nuestras acciones no son decisiones conscientes, sino reacciones automáticas a heridas que el cerebro enterró hace años para protegernos. Heridas de la infancia, de abandono, de humillación, de miedo, traumas, invisibles pero poderosos. Y es ahí donde empieza todo, porque cuando la mente entierra un trauma, no lo elimina, solo lo esconde, pero el cuerpo no olvida, las emociones no desaparecen, y tu comportamiento se convierte en un espejo de esa herida no resuelta. ¿Te cuesta confiar en las personas? ¿Saboteas tus relaciones justo cuando todo va bien? ¿Te paraliza el miedo al fracaso? Incluso cuando tienes potencial, eso no es falta de disciplina, eso es una defensa psíquica. Un muro invisible que construiste hace mucho tiempo para sobrevivir, pero que hoy te impide vivir. Y la mayoría de las veces, ni siquiera lo sabes, porque el trauma silencioso se camufla en tu día a día, en cómo hablas, en cómo reaccionas, en cómo huyes. Freud decía que lo que no se hace consciente se convierte en destino. Y eso es exactamente lo que estás viviendo si repites el mismo dolor una y otra vez. Piénsalo, ¿cuántas veces has elegido parejas que te tratan igual que una figura de tu infancia? ¿Cuántas veces has renunciado a oportunidades por miedo a no ser suficiente? ¿Cuántas veces has sentido una tristeza sin explicación, un vacío constante? Tu mente lo sabe, pero no te lo muestra directamente. En lugar de eso, te lanza señales, una ansiedad sin causa aparente, ataques de ira que parecen exagerados, insomnio que viene con pensamientos oscuros, relación tóxica con la comida, el dinero o el cuerpo, sentimientos de culpa que no puedes explicar, y tú solo intentas seguir adelante, distraerte, trabajar más, fingir que no pasa nada, pero mientras más lo ignoras, más poder tiene ese trauma sobre ti, porque el trauma no sanado no se queda quieto, se infiltra en tus hábitos, en tu forma de amar, en tus decisiones, en tu forma de hablarte a ti mismo. Y cuando menos lo esperas, te das cuenta de que has vivido años huyendo, actuando desde el miedo, repitiendo lo que juraste que nunca volverías a vivir. Ese es el verdadero peligro del trauma silencioso. No que exista, sino que actúes sin que lo sepas. Y por eso Freud insistía tanto en la introspección, en el análisis, en mirar hacia adentro. Aunque duela, porque solo cuando haces consciente lo inconsciente puedes comenzar a liberarte, no con frases motivadoras, no con positivismo vacío, sino con valor, con honestidad bruta, con una decisión firme de no huir más de tu propia historia, porque sí, tal vez ese trauma no fue tu culpa, pero ahora, sanarlo sí es tu responsabilidad, y el primer paso es reconocer que algo dentro de ti pide ser escuchado, que tu comportamiento no es casualidad, que tu mente está tratando de hablar, y tú por fin estás listo para escucharla. Ahora que ya sabes que el trauma silencioso no desaparece, sino que se transforma en comportamiento. Vamos a dar un paso más profundo, porque el trauma no solo actúa desde el pasado, él moldea tu presente, y es aquí donde muchas personas se confunden. Piensan, pero mi vida no fue tan mala, no me pasó nada tan grave, no tengo recuerdos traumáticos. Eso es precisamente lo más peligroso. Porque el trauma silencioso no necesita gritar para existir. A veces, lo más devastador no es el golpe, es el silencio, es la falta, la ausencia de amor, la falta de atención emocional, el abandono disfrazado de libertad, la presión disfrazada de éxito. Freud explicaba que muchas heridas se forman cuando somos niños porque nuestro cerebro aún está aprendiendo a interpretar el mundo, y lo que tú, como adulto, ves como un momento normal. Tu yo infantil lo vivió como un abandono emocional devastador.
Ejemplos simples: padres ocupados que no miraban a los ojos, críticas constantes disfrazadas de consejos, comparaciones entre hermanos, silencios después de un error, falta de contacto físico, de abrazo, de palabras positivas. Todo eso crea una falsa idea de identidad. No soy suficiente. Tengo que esforzarme para ser amado. No debo mostrar mis emociones. Esas creencias se instalan como verdades absolutas. Tu mente inconsciente as grava como código e a partir disso, ela começa a moldar o comportamento você. Começa a se relacionar com medo de ser rejeitado. Aceita migalas emocionais. Faz de tudo para agradar. Então se isola, com medo de se machucar. E sabe o mais irónico? Você começa a atrair situações que confirmam aquela crença antiga, se acredita que não é acentuada suficiente. Atrairá pessoas que reforçam isso. Situações onde será ignorado. Trabalhos onde será explorado. Relações onde será descartado. Freud chamaba isso de repetição da compulsão, o impulso inconsciente de reviver, de repetir o trauma, na esperança de, dessa vez, conseguir um final diferente. Mas nunca dá certo, porque enquanto o trauma for inconsciente, ele comanda você já se pegou pensando, por que sempre acontece isso comigo? Por que eu sempre escolho a pessoa errada? Porque parece que sou invisível para o mundo? Talvez não seja o mundo. Talvez seja a criança ferida dentro de você, gritando para ser ouvida, te levando inconscientemente para lugares onde ela se sente familiar, mesmo que esse lugar seja dor, e por isso, o processo de cura começa como um ato de coragem, olhar para dentro, não para se vitimizar, não para culpar o passado, mas para entender que a chave da sua libertação está escondida naquilo que você evitou sentir. Quando você começa a nomear suas dores, você começa a domá-las. Quando você reconhece sua história, você para de ser refém dela. Freud dizia, onde estava o id, deve advir o ego, ou seja, onde antes havia instinto, trauma, automatismo, deve surgir consciência, presença, liberdade. E isso não acontece, da noite para o dia. Mas começa com perguntas sinceras, o que me machucou que nunca pude falar? Que tipo de amor eu aceitei porque achava que era o que merecia? Qual emoção eu reprimo porque um dia me disseram que era feia ou errada? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas elas têm poder, elas abrem portas, elas tiram a poeira de lembranças que precisam ser vistas com compaixão, não com julgamento, e é acentuada exatamente aí que sua transformação começa, porque você não é acentuada seu trauma. Você acentuada a consciência que pode olhar para ele, enfrentarlo y deixarlo ir. Ahora que ya entiendes cómo el trauma moldea tus decisiones inconscientes, ha llegado el momento de enfrentar la parte más desafiante. La resistencia al cambio. Sí, leíste bien, incluso sufriendo, incluso repitiendo patrones dolorosos. Hay una parte de ti que aún se resiste a cambiar, y eso tiene una explicación poderosa desde el psicoanálisis. Freud lo llamó ganancia secundaria del síntoma. En términos simples, a veces tu dolor te ofrece algo a cambio, tal vez atención, tal vez evita que te arriesgues, tal vez te da excusas para no enfrentar el mundo. Por ejemplo, alguien que vive con crisis de ansiedad puede, inconscientemente, evitar situaciones que requerirían valentía. Quien siente que no es amado puede usar eso como justificación para no crear vínculos profundos. Quien vive en el papel de víctima muchas veces recibe empatía, cuidado, y eso alimenta el trauma duro de escuchar, ¿verdad? Pero es exactamente por eso que la mayoría no quiere mirar hacia adentro, porque implica responsabilidad, implica salir de la zona de confort emocional incluso cuando esa zona es incómoda, porque el dolor conocido se siente más seguro que lo desconocido, y el cerebro prefiere lo familiar antes que la felicidad. Por eso repites patrones, porque, en el fondo, existe una pequeña zona de control dentro del sufrimiento. Aprendiste a sobrevivir allí, pero ahora llegó el momento de vivir, y vivir exige de construir, abandonar la identidad que el trauma construyó en ti, una identidad basada en el miedo, la negación. La huida. Freud decía que nada está verdaderamente curado hasta que se siente conscientemente
Y ahí es donde entra la clave de la liberación, el coraje de sentir rabia, sentir tristeza, sentir abandono, sentir humillación, no para quedarte atrapado ahí, sino para comprender que sobreviviste, y que ahora puedes dejar de sobrevivir, para comenzar a vivir con verdad. Tal vez te preguntes, ¿pero cómo lo hago en la práctica? No hay fórmula mágica, pero sí hay caminos, y el primero es la autoobservación honesta. Deja de racionalizar todo, deja de minimizar lo que sientes. En lugar de decir no fue para tanto, pregúntate, ¿por qué me afectó tanto esto? En lugar de huir del malestar con distracciones, pregúntate, ¿qué me está queriendo mostrar este dolor? Comienza a escribir, a hablar contigo con compasión, a notar tus disparadores emocionales, y si puedes, busca apoyo. La terapia no es señal de debilidad, es señal de valentía, de quien elige no vivir más en el piloto automático de los tromes. No, necesitas arreglar todo de una vez, pero sí necesitas dar un paso, y ese paso es mirar hacia adentro con la intención de comprender, no de huir. Cuando inicias este proceso, sucede algo mágico, tu cuerpo se relaja, tu mente se desacelera, comienzas a reaccionar menos y a responder más. Notas como los patrones se disuelven, las relaciones mejoran, el vacío empieza a llenarse no con distracciones, sino con sentido, y lo más importante, comienzas a reconectarte con quién eras antes del dolor, el niño curioso, espontáneo, amoroso, confiado. Todavía está ahí, solo fue cubierto por capas de protección, pero puede volver, con más fuerza, más sabiduría, más presencia, porque el trauma no define quién eres, solo te mostró dónde dolió. Ahora, es tu turno de mostrarle a la vida quién elige ser. Hemos llegado a un punto esencial, el cuerpo también recuerda. Aunque tu mente haya olvidado, negado o enterrado ciertos eventos, tu cuerpo, tu postura, tus hábitos e incluso tus enfermedades reflejan el trauma no resuelto. Freud fue uno de los primeros en relacionar el sufrimiento psíquico con lo físico. Para él, el cuerpo funciona como una válvula de escape de la mente, y cuando no puedes expresar algo emocionalmente, esa energía necesita salir por algún lugar, y casi siempre se manifiesta a través del cuerpo. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas viven con dolores crónicos sin una explicación médica clara? ¿O cómo aparece un cansancio extremo sin razón aparente? ¿O el insomnio persistente, la falta de aire en momentos emocionales? La tensión constante en los hombros no es casualidad, son gritos silenciosos de tu inconsciente. Freud llamaba a esto conversión somática, es cuando el cuerpo transforma un conflicto psíquico en un síntoma físico. Es la forma en que tu mente encuentra para seguir viva, incluso cuando está ahogada. Y este patrón es más común de lo que imaginas. El niño que no podía llorar hoy siente un nudo en la garganta todos los días. La adolescente que necesitaba ser perfecta hoy sufre ataques de pánico. El adulto que aprendió a esconder su dolor ahora padece gastritis, insomnio, migrañas, y tal vez te reconozcas en alguna de estas situaciones. El trauma crea tensiones invisibles que se vuelven parte de tu rutina. Normalizas vivir cansado, vivir ansioso, vivir con miedo. Pero eso no es normal, es supervivencia, y tú no naciste para solo sobrevivir. La sanación, como decía Freud, pasa por la conciencia, pero no solo una conciencia intelectual, sino una conciencia sentida, vivida, incorporada. Eso significa dejar de huir de tu cuerpo, dejar de vivir solo en la mente, dejar de racionalizar todo el tiempo. Empieza a percibir las señales de tu cuerpo. ¿Qué sientes cuando alguien te ignora? ¿Qué sucede con tu respiración cuando estás bajo presión? ¿Dónde duele cuando piensas en una situación del pasado? Esas respuestas son mapas, y si tienes el coraje de seguirlos, descubrirás que el trauma que hoy te limita está escondido en memorias no resueltas, y la clave para disolver ese trauma está en permitirte sentir lo que no pudiste sentir. Esto no significa revivir el pasado con dolor, significa abrazar lo que te forzaron a reprimir, llorar lo que no pudiste llorar, gritar lo que fue silenciado, abrazar esa parte de ti que quedó congelada en el tiempo. Tal vez creas que eso no es
Necesario porque el pasado ya pasó, pero el pasado no se queda en el tiempo. Se queda dentro de ti, en tus músculos, en tu comportamiento, en tus relaciones. Por eso muchas personas repiten los mismos errores. Eligen a las mismas parejas, viven los mismos conflictos. El cuerpo está programado para revivir lo que aún no ha sido comprendido, y solo cambia cuando rompes ese ciclo con presencia y valentía. La buena noticia es que no tienes que hacerlo solo. Existen herramientas, terapias somáticas, psicoanálisis, respiración consciente, meditación, danza, escritura emocional. Todo eso ayuda a crear un espacio interno para que las emociones bloqueadas finalmente fluyan. Y cuando eso sucede, algo increíble aparece, ligereza, comienzas a caminar más erguido, a dormir mejor, a reír con más sinceridad, a vivir con más autenticidad, porque el peso que cargabas no era tuyo, era del trauma, y ahora estás empezando a soltarlo. Freud decía que el recuerdo por sí solo no cura, lo que cura es darle un nuevo sentido al recuerdo. Y eso es lo que estás haciendo. Ahora estás sacando tus dolores del sótano de la mente y llevándolos a la luz. Estás mirándolos no como debilidades, sino como puertas de entrada a tu libertad. Y eso es valiente. Eso es revolucionario. Ahora que has llegado hasta aquí, necesitas entender algo: tú no eres tu trauma. Tú eres quien sobrevivió a él, y más aún, tú eres quien puede resignificarlo. Tal vez hayas vivido cosas que nadie vio. Tal vez creciste escuchando que no era nada, mientras por dentro te derrumbabas. Tal vez aprendiste que sentir es debilidad, que pedir ayuda es derrota, que llorar es perder el control. Pero aquí va una verdad: todo lo que fue reprimido volverá no para destruirte, sino para ser abrazado. Tu comportamiento actual es solo la punta del iceberg. La irritabilidad, el miedo al abandono, el perfeccionismo, la ansiedad constante, la necesidad de agradar a todos, todo eso son síntomas. Síntomas de un mundo interno que solo necesita una cosa: ser mirado con amor. Freud decía, cuando llevamos lo inconsciente a la conciencia, pierde su poder sobre nosotros. Y eso es exactamente lo que estás haciendo ahora, iluminando partes de ti que siempre estuvieron en la sombra. ¿Y sabes qué habita en la sombra? Poder, sí. Poder. Porque eso que reprimiste también cargaba tu fuerza vital, tu grito, tu expresión, tu verdad. Y al recuperarlo, no solo estás sanando tu dolor, estás recuperándote a ti mismo. Estás quitándote las máscaras. Te estás despojando de las armaduras. Estás diciendo, me veo. Y más aún, estás diciéndole a tu niño interior, ahora estás a salvo. Yo cuido de ti. Ese es el camino hacia la liberación. No es rápido, no es fácil, pero es profundamente transformador. Y quizás te estés preguntando, ¿pero cómo sé si voy por el camino correcto? La respuesta es simple: empiezas a sentir más. No solo el dolor, también la alegría. Aparece la ligereza. Dejas de autosabotearte. Dejas de culpar a los demás. Empiezas a responsabilizarte. Pero con gentileza dejas de buscar validación todo el tiempo. Empiezas a respetar tus límites, a confiar más en tu intuición, a decir no sin culpa y sí con verdad. Y, sobre todo, empiezas a notar que lo que antes dolía ya no duele tanto. Claro que el dolor no desaparece del todo, pero cambia de lugar, deja de estar en el centro y se va a la periferia. Ya no te controla, caminas con él, y eso es madurez emocional. Eso es salud psíquica. Es entender que todos tenemos heridas, pero que ninguna de ellas necesita definir quiénes somos. Ahora, la decisión está en tus manos. Puedes seguir huyendo, negando, racionalizando, o puedes hacer lo que pocos se atreven a hacer: enfrentar. No es luchar contra el pasado, es aceptarlo, es integrarlo. Es decir, esto me pasó, pero no es todo lo que soy. Poco a poco notarás que la vida empieza a alinearse, las relaciones mejoran, la mente se silencia, el cuerpo se relaja, y finalmente sientes paz, no porque todo cambió por fuera, sino porque algo cambió por dentro. Esa es la verdadera sanación, y comienza en el momento en que eliges dejar de huir de ti mismo. Así que te invito a dar ese paso, a sumergirte con valentía en tu historia, a buscar ayuda cuando sea necesario, a hablar, escribir, sentir.
Soltar, porque tú mereces una vida completa, no una supervivencia basada en heridas antiguas. Y recuerda, aquello que más evitas mirar es lo que más necesita de tu atención. Ahí está tu oro. Ahí comienza tu libertad.